Cassius Clay, Army, will you please step forward and be inducted into the Armed Forces of the United States? Cuando sea el campeón, damas y caballeros, debe ser increíble para Leonard. Oye, tienes que cansarlo, que tire muchos golpes. ¿Estará listo el retador para subir al cuadrilátero? ¡Hacemos campeones en este gimnasio! ¡No estamos jugando! ¡No estamos cantando! Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 20 de junio del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio y nuestra presentación ya habla de nuestro Top 40 de hoy. El mundo del boxeo, maravilloso mundo. Y para hacer este recorrido del 40 al 1, para mí es un honor, un placer, un privilegio tener a mi amigo y a mi compañero Jorge Morales de la W Radio, un hombre que respira boxeo, que nació en un cuadrilátero. Jorge, muy buenos días aquí en De Película de Caracol Radio, ¿cómo vamos? Mario, buenos días, por supuesto acostumbrándonos a estos nuevos horarios y para mí es un gusto poder hacer este programa con usted. Gracias por invitarme, a quien también no solo considero colega sino amigo, y por supuesto que es un gusto hablar del deporte que más nos gusta, ese deporte que ya lo han dicho muchos, no es un juego, siempre hay un riesgo vital, ha habido muchas historias muy duras, pero además Mario ha sido un puntal de Hollywood, ha sido el deporte al que más películas le ha dedicado Hollywood, y en este caso pues el boxeo recorre una amalgama gigantesca de biografías, de historias, no solo de los púgiles, no solo de los que entran al cuadrilátero, sino también de todos los que están detrás de ello, de los canales de televisión, de los promotores, de los entrenadores, de los cutmans, así que es muy interesante y estoy muy contento de poder empezar a hacer este recorrido por las 40 películas más llamativas, más interesantes del mundo del boxeo. Y Jorge, usted me sugirió esta canción. Sí, Morrissey, como ya sabemos que tuvo mucha relevancia, sobre todo en los años 80 y 90, y que además siempre fueron amantes del boxeo, sobre todo su vocalista, quien en más de una ocasión ha sido visto en los cuadriláteros de Reino Unido y de Inglaterra, o más bien en los eventos donde él siempre procuraba asistir porque es uno de los deportes que más le gusta. Los guantes puestos, las apuestas ya están sobre la mesa y nos vamos del 40 al 1 en este mundo del boxeo. Número 40. Damas y caballeros, esta es la pelea principal de esta noche. Una pelea a 12 asaltos por el Campeonato Mundial de Pesos Completos. Presentando en la esquina azul al peleador de Filadelfia, Pensilvania, con 212 libras y cuarto, con un récord profesional de 31 victorias. En el lugar número 40 aparece una producción hecha para la televisión de 1995 que tenía nada menos y nada más que en el reparto a Patton, al mismo George C. Scott. Y Jorge, empezamos a hablar de los grandes, el señor Mike Tyson. Sí, Mario, una película de 1995 y vale la pena traer al lugar lo que podría pasar próximamente. Ha hablado uno de los grandes actores que tiene Hollywood, lo hablábamos con usted fuera de micrófonos, para volver a hacer una película más de Mike Tyson. En este año 1995 la carrera de Tyson venía recuperándose después de aquel encarcelamiento injusto, porque después se demostró que era inocente de haber roto con su entrenador, con Kevin Rooney, e ir dando tumbos por el mundo del boxeo. Se venía, por supuesto, esas dos peleas con Evander Holyfield, la primera cayendo noqueado y la segunda siendo descalificado. Tyson, el boxeador más importante y más llamativo de los últimos 20 años del siglo XX, de la última quinta parte del siglo XX, con el retiro de Ali y después de ese paso de Ken Norton, de Spinks y demás, llega en este caso pues Mike Tyson en un momento además de mucha efervescencia para los pesos medianos,
te daban boxeadores como Durán, como Hagler, como Hearns y como Sugar Ray Leonard, que era uno de los grandes ídolos en ascenso del boxeo estadounidense. Y Jorge, pese a ser una película con la estética de la televisión, me parece que reúne los momentos más importantes y también le da la importancia a las peleas que tuvo, especial una que es de nuestras favoritas, que es contra Trevor Berbick. Sí, con Trevor Berbick, además, una película que le da una pelea, que le da el título mundial a Mike Tyson ante Trevor Berbick. Trevor Berbick, que se había hecho muy famoso, sobre todo en los últimos años de pelea del, no, en mi opinión, el mejor boxeador, pero es el atleta más importante que tuvo el siglo XX. Trevor Berbick, que cae ante un Mike Tyson increíble, entrenado por Kevin Rooney en ese momento, y después Tyson empezaría una especie de declive en 1989-1990, perdiendo contra Buster Douglas, y además pues metiéndose en el mundo de la fiesta, de las drogas, del alcohol, de las malas compañías, lo cual para mí terminó haciendo que Tyson nunca hubiera llegado donde hubiera podido llegar, que es para mí el peso pesado más difícil y más implacable de todos los tiempos. Creo que en su prime, en su momento estelar, Mike Tyson era invencible. Número 39. Ladies and gentlemen, I'm about to present to you former greats of yesterday in the boxing and the wrestling world. First, to be introduced, the California Lightweight. Posición número 39, viajamos casi 90 años en el tiempo, Jorge, con una película en blanco y negro, The Prize Fighter and the Lady, el boxeador y la dama, con la hermosa Myrna Loy, una de esos grandes rostros de Hollywood. Y aquí, Jorge, aparecen dos pesos pesados de la vida real, Primo Carnera y Jack Dempsey, en una historia que muestra el ascenso y descenso de los boxeadores. Sí, señor Mario, un momento de mucho éxito para el boxeo en los Estados Unidos. Hay que decir, eso está muy claro, todavía la octava enmienda no había entrado en vigencia, entraría muchísimo después con Lyndon Johnson, que daría plenitud de derechos que aún esperamos muchos, a la comunidad afroamericana, pero usted lo dice, un reparto muy importante. Primo Carnera, un boxeador y también luchador italiano que se radicó en Estados Unidos durante buena cantidad de tiempo, fue campeón mundial de los pesos pesados. También está Max Baer, que también fue campeón mundial, y por supuesto otro de los grandes del siglo XX, Jack Dempsey. Un gran reparto para una película de 1933 que además cuenta pues un poco la vida y el día a día de los boxeadores cuando las carreras eran mucho más duras, peleas a 15 asaltos o más, menos exámenes médicos, una preparación un poco más rústica, así que también vale la pena remontarnos a más de 80 y pico de años detrás para hablar sobre esta película de 1933. Número 38. Incendiario. No es nada personal. ¿Golpeaste a muchos? ¿A qué te refieres? Digo, golpear personas. Cuando eras niño o desde que estás aquí. A veces. No muchos, jamás usé la fuerza física. ¿Quieres golpearme? Llegamos al top 38 con una película del año 2002, Undisputed o Invicto, una cinta del gran Walter Hill, un hombre que dirigió una de las películas que más me encanta, The Warriors, Los Guerreros. Y aquí, Jorge, vemos a los boxeadores metidos en problemas e incluso tras las rejas. Una película con Wesley Snipes, un actor que me parece, Mario, usted me corregirá, que probablemente fue mucho más renombrado hace algunos años. Hoy me parece que no tiene tanto peso en la gran cartelera de Hollywood, pero que sí estuvo vigente en los años 90, en los años 80, a principios de este nuevo siglo, y como usted lo dice, otra de las facetas que uno nunca puede separar probablemente de nada en la vida, y en este caso es del boxeo. Las apuestas, los gángsters, las peleas en las prisiones, y por supuesto hemos visto varios púgiles que han sido de lo mejor de la historia, que han estado presos, entre ellos, sin ir más allá, Sonny Liston, que siempre tuvo una fama de ser un tipo bastante pesado, más allá del ring, de andar con malas amistades y de ser pues un tipo que no era muy de fiar. Y además de las historias más raras sobre la muerte de un boxeador es la de Sonny Liston, quien, recordemos, sobre todo si es famoso cayendo ante Muhammad Ali en 1964. Así que otra de las facetas del boxeo, Mario, que probablemente seguiremos tocando más adelante, porque hay que decirlo, las mafias
y las apuestas en el mundo del boxeo. Y aquí era un campeón llamado Iceman, el hombre de hielo George Chambers, interpretado por Vin Rames, que lo tendremos más adelante en este conteo. Número 37. Road to the fight with phrases, Limo. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want, but you must try. Y en el lugar número 37 no hablamos de un boxeador, pero hablamos de un hombre del boxeo, de todos los tiempos. Tremenda figura, Don King, Only in America, ese promotor que empieza con los negocios turbios, Jorge, pero que se montó varias de las peleas más importantes en toda la historia del boxeo. Sí, Gloria y Caída, y uno de los promotores más importantes del boxeo, con sus banderitas de Estados Unidos, de los distintos países. Tuvo la oportunidad y la suerte de representar a varios de los púgiles, como lo decíamos, más importantes de los 90 y de los 80, como lo fueron Mike Tyson, Pernell Whitaker, que falleció hace poco en un accidente de automovilismo y bueno, fue atropellado por un carro más bien, y Wilfredo Benítez. Tuvo varios de los boxeadores más famosos de los 80s y los 90s, me parece que tuvo una explosión muy grande, pero nunca tuvo buena fama con respecto a cómo remuneraba a sus boxeadores, cómo cumplía los contratos y que también los trataba. Además, hay que decir, hay una parte muy oscura de la vida de Don King, y es cuando fue condenado por homicidio en segundo grado por haber matado a un hombre que le debía plata. Sin embargo, pues el juez fue bastante benévolo con el hombre y le redujo la condena de forma pues muy considerable. Una figura, la de Don King, que es imposible no desligar a la de Mike Tyson. Hace ya algún tiempo que sigue sacando boxeadores, tiene un prospecto muy bueno en los Estados Unidos de los pesos pesados en este momento. Don King también fue manager de Guillermo Jones, el felino, ex campeón mundial crucero panameño, y pues ahí intenta mantenerse vigente el longevo hombre. Nació hace muchísimos años, en 1931, 88 años, y sigue vigente Don King. Y una de las cosas que me gustó mucho de esta película, Jorge, es como el personaje de Vin Rames, que nombraba hace pocos segundos, rompe esa cuarta pared y empieza con un humor negro a contar su vida e incluso a ufanarse de tantas fechorías que hizo, como pasar billetes, grandes cantidades de dólares en los baños de la Unión Americana. Sí, y además cómo ingresa sobre todo al gran negocio del boxeo, ¿no? Que es la negociación de la pelea entre George Foreman y Muhammad Ali, Rumble in the Jungle, en Kinshasa, en Zaire, en 1974, Mario. La única pelea en su carrera que perdió Big George Foreman, un tremendo noqueador, por la vía del sueño, y que además, como le digo, pues para mí puso a Ali, después de esa trilogía ante Fraser, como un mito del boxeo mundial. Número 36. Hello. Congratulations. Boom, boom. You got a guy here, I'll tell you. I love the way you fight, John. I never saw anybody fight like that. Am I right, huh? Call ahead, get the table. Y en el lugar número 36, una película no tan conocida, pero con par monstruos de la actuación: Christopher Walken, ganador del Oscar de la Academia, y Mickey Rourke, la película Homeboy de 1988. Y me llama mucho la atención, Jorge, de esta película, que la interpreta Mickey Rourke siendo Johnny Walker, un boxeador de poca monta, pero él fue boxeador en la vida real. Sí, señor, fue boxeador en la vida real. Hace poco llevó a cabo una pelea de exhibición frente a un rival bastante dudoso, salió con una pantaloneta muy llamativa y la ganó. Pero el último rival que tuvo, Sean Gibbons, en 1994, le ganó, fue un empate por decisión mayoritaria, y antes había vencido a Thomas McCoy. Se retiró con un récord de 6 victorias, 5 por la vía del sueño, 0 derrotas y 2 empates. Un hombre que también lo hemos dicho, el boxeo siempre ha ido muy de la mano con la farándula, con los actores, con Hollywood, sobre todo porque, Mario, las grandes peleas son peleas en las que usted necesita demasiada plata para pagar una entrada, una boleta que supera cómodamente los miles de dólares, así que muchas veces vemos a la gente más adinerada de Hollywood viendo combates. En este caso, alguien que estuvo como profesional y que también tuvo y ha tenido una destacada carrera como actor, como lo es Mickey Rourke. Y usted hablaba de pantalonetas vistosas, y aquí en esta película él sale con una pantaloneta como Animal Print, con las manchas de una vaca. Sí, siempre ha sido, y sale con el pelo pintado, la cara llena de botox, pero recordemos que hace
fue en el 2014, si la memoria no me falla, Mario. Fue la última pelea, como le dije, ni siquiera está contada en su récord oficial, pero con 62 años ingresó al cuadrilátero y venció a un púgil de solo 29. Esto en Moscú, en la capital de Rusia. Número 35. He is one of the most controversial figures of our time. He's been called arrogant and courageous, a clown and a hero. He may be the most famous man in the world. Y en el 35 ahí con la voz de Dan LaFontaine, la voz del trueno, famoso por los trailers en los 80 y en los 90, sí, llegamos... ¿qué voz de trailers, Mario? No, por Dios, Totalmente. es que es la voz de Dios, le decían muchos. Jorge, y esta fue una de las grandes sorpresas que me encontré haciendo este conteo, y fue... ver a Muhammad Ali siendo Muhammad Ali as himself en esta película repleta de estrellas con Ernest Borgnine y el mismo Ben Johnson. Tremenda producción del 77, la vida de Cassius Clay, Muhammad Ali, el mejor para muchos de la historia. Sí, una biografía que no puede pasar en vano, que uno no puede dejar pasar, porque lo que decía yo, y por supuesto es una opinión, Ali no fue el mejor boxeador de todos los tiempos, hubo mejores boxeadores que Ali, pero nadie, ningún otro púgil en los Estados Unidos tuvo tanto peso sobre la escena nacional, sobre la opinión pública, sobre el movimiento musulmán. Él, recordemos que se hizo musulmán y de hecho siempre dijo que su nombre de Cassius Marcellus Clay era su nombre de esclavo, fue muy cercano a Malcolm X. Así que es una biografía que vale la pena ver antes del retiro de Ali. Ali se retiraría, si la memoria no me falla, en 1981, 1982 y en el 83 le diagnostican Parkinson hasta que fallecería en muy malas condiciones. Ya era un irreconocible Ali en el año 2016. La biografía del que para muchos es el mejor púgil de todos los tiempos, pero que además, como lo decimos, fue una persona muy relevante. Aquellas peleas en Manila, en Filipinas, peleando también en Zaire, un hombre experto en hablar basura, en tratar muy mal a sus rivales antes de las peleas, así que una película recomendada para todos aquellos que les guste el boxeo. Han sacado un numeral increíble de películas de Muhammad Ali, de biografías, de autobiografías, de documentales, pero esta para mí es una de las más destacadas de Cassius Clay. Ernest Borgnine, Robert Duvall, Lloyd Haynes. Número 34. Aprovecha el tiempo, hijo. Ya sabes qué te esperas. Muy bien. Echa un vistazo. ¿Qué haces aquí, niño? 15 victorias, 15 knockouts. En Tijuana. En el lugar número 34, Jorge, una película reciente, 2015, Creed, la leyenda de Rocky, uno de los pasaportes a la fama de Michael B. Jordan, acompañado por supuesto del hombre que pone el nombre y el dinero, Sly Sylvester Stallone, en esta historia donde resultó teniendo un hijo, el famoso Apollo Creed. Sí, Apollo Creed, que además se llama Adonis Johnson, tocayo de un de las 175 libras, Adonis Stevenson, y también, María, que usted estaba hablando de los púgiles profesionales que han aparecido en películas, hay que hablar de uno, Tony Bellew, ex campeón mundial también, inglés, hincha del Everton, siempre salía a pelear con la pantaloneta del Everton, alias Bomber, y que protagonizó varias peleas, sobre todo una muy interesante ante Carl Froch, bueno, dos ante Carl Froch no hace demasiado tiempo, y pues por supuesto aparece en esta secuela de las películas de Rocky. Por supuesto le han ido dando varios tintes, y en este caso es con el hijo de su gran amigo de Apollo Creed, que fallece ante Iván Drago con la famosa frase: si muere, muere. Número 33. Where you going, Hiawatha? Y mientras escuchamos esos golpes que no son con los guantes de boxeo sino a puño limpio, ahí en uno de los camerinos llegamos a una película de 1962, Requiem for a Heavyweight,
O Requiem por un campeón de Ralph Nelson en la dirección y aparece uno de los grandes actores, Anthony Quinn, en compañía de otro gran actor, Mickey Rooney y Jackie Gleason. Y esta película en blanco y negro, Jorge, sí que muestra ese otro lado, el lado triste del boxeo, de hombres venidos a menos y con problemas físicos que les pueden quedar de por vida. Sí, y lo hablábamos, Mario, al inicio del programa, la relevancia que tienen todas las figuras en torno al boxeo, no solo los púgiles, porque en este caso, Monta Rivera, que es el protagonista, tiene que buscar una vida después del boxeo. Y es lo que hablábamos siempre, pasan en muchos ámbitos en el deporte, lo vemos mucho, y es cuando usted como atleta no sabe hacer nada más que a lo que se ha dedicado, que a su arte, que a su labor, como lo es en este caso, el boxeo. Y para Monta Rivera, tras una pelea en la que tiene que retirarse, debe encontrar otro sendero, otras rutas en la vida, con la ayuda de un trabajador social y también de una trabajadora social y también de su Codman, del hombre que le cura las heridas durante las peleas. Así que otra faceta que se ve, qué hacer después del boxeo. Y una escena melancólica ahí al final, y es ver a este hombre ya completamente deshecho, acabado, entrando al mundo de la lucha libre. Hágame el favor. Bueno, como pasó con tantos, ¿no, Mario? Lo hemos visto, no boxeo, pues Mayweather, que ha estado en peleas de lucha libre en UFC, Brock Lesnar, también lo hablábamos de Primo Carnera, que se metió en el mundo de la lucha libre, un arte que ha sido muy popular en los Estados Unidos y que además pues digamos que el riesgo es un poco menor. Ronda Rousey también, la que hasta hace algunos años era la gran estrella femenina que tenía UFC, han decidido incursionar en la lucha libre, que es, me parece, pues un camino un poco más seguro y menos dañino que el boxeo. Número 32. I want to be a boxer. Sure, it's a great workout. No, for real. I want to fight. Well, you can train, but you can't fight. Why not? En el lugar número 32, una película que llega 4 años antes de una que por supuesto estará en lo alto de este top y que tiene como protagonista a una mujer en el boxeo. Sí, ellas también están ahí en el cuadrilátero, Jorge, y qué mejor actriz que la mismísima Michelle Rodríguez para encarnar este papel de una mujer aguerrida que se abre camino a través de sus puños. Girl Fight del año 2000. Michelle Rodríguez, como usted lo dice, Mario, me parece a mí, y usted que tiene mucha mejor memoria que yo, para los protagonismos de las personas durante las películas, y en las películas, pues sobre todo con Rápido y Furioso, me parece que ella se hizo muchísima fama. Hace esta película de lo que es hacer el boxeo, y lo hemos visto también en muchos casos, sin que sus progenitores lo sepan, en este caso sin que su papá se entere. ¿Cómo va consiguiendo éxitos a medida que van pasando los días y los meses, sin que su papá sepa que se está dedicando realmente y cómo hace para lograrlo? Esto es un lugar común, por decirlo de alguna forma, en el boxeo, y es usted hacerlo sin que sus personas cercanas se enteren. Y por otra parte, cuando son padres e hijos, qué hacer cuando su hijo, usted le dice a usted que quiere ser boxeador, y usted, pues después de haber pasado por todo lo que significa el boxeo, dice: no quiero que sigan mi camino, pero es su libre elección. Jorge, una cosa llamativa, aquí ella en el combate final se enfrenta con un hombre. ¿Eso está permitido? ¿Combates entre los dos sexos? No, señor, yo no he visto eso. Probablemente los japoneses, que son expertos en hacer peleas un poco inverosímiles, un poco increíbles, lo habrán hecho, como aquel partido de Billie Jean King contra Sugar Daddy, sí, en tenis, pero es que en deportes de combate usted sabe que ya es un poco distinto, así que no creo, ni me parece muy habitual. Claro que en otra película lo hizo Andy Kaufman, que se enfrentó, bueno, claro que eso fue un show completamente desproporcionado en la película Man on the Moon. Número 31. Hey guys, Doug Doherty, HBO, as if you didn't know, and this is his crew, Steven and Nick, his best. En el lugar número 31, una película Against the Ropes de 2004, Contra las Cuerdas. Usted me dijo, tiene que estar en el listado. Por supuesto, otra visión del mundo del boxeo. Ay, Jorge, con una Meg Ryan que salía absolutamente despampanante. Buena película. Sí, una buena película basada en la vida de Jackie Kaylan, que ha sido una de las mujeres que se abrió un lugar en ser promotora en un deporte tan machista, tan de hombres, tan homofóbico. Pues ver cómo es el camino y el sendero de una mujer que se ha abierto pues un nombre y que se ha ganado todo a pulso, una protagonista, Jackie Kaylan, que en la vida real empezó pues con 12 hombres
dianos en los 80 muy destacados, como lo fueron Hershey Hagler manejándoles las relaciones públicas y que después pues pudo ser en este caso promotora, una de las promotoras históricas junto con Katie Duba, y que además es la promotora de, entre otros, Sergey Kovalev, que hasta hace algún tiempo era campeón del mundo, perdió con el Canelo Álvarez, pero que además pues perdió en esa penúltima ocasión el título ante nuestro colombiano, ante Leider Álvarez, el título de la OMB de las 175 libras. Suena la campana, primer round, ya volvemos aquí en De Película de Caracol Radio. That's a damn chance. Everything you did for me, I did the same goddamn thing for you. Número 30. Make the fight an art form instead of just a brawl. That's what you do, brother. It's your time to own the canvas. You're not. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio del 40 al 1 en las grandes películas del mundo del boxeo, y en el lugar número 30 una producción del año 2017, Hard Baby, o también conocida en otras latitudes como The Hammer o El Martillo. Y Jorge, aquí con la dirección y el guión de Angela Shelton, me gusta mucho que se trata un tema y es el del boxeo olímpico. Sí, el boxeo olímpico, Mario, que ha tenido a grandes figuras, empezando en los Estados Unidos por Cassius Clay, campeón en Roma 60, por Sugar Ray Leonard, campeón en Montreal en el 76, por Evander Holyfield, que también tuvo una muy buena campaña como aficionado, pero el boxeo amateur o aficionado, o como usted lo quiera llamar, o olímpico, tiene un arraigo muy fuerte en los países socialistas, en la otrora Unión Soviética, y hoy en día, si tenemos que ir a un polo, tenemos que ir a Cuba. Ha tenido 12 tricampeones olímpicos, como lo son Félix Savón y el más famoso de todos, Teófilo Stevenson, que falleció en el año, ya hace poco, se me acaba de ir la fecha, que falleció hace poco Teófilo Stevenson, y por otro lado, también otros muy destacados como Mario Quindelán, como Yuriorkis Gamboa, como Guillermo Rigondo, varios de esos que terminaron convirtiéndose en desertores y pasando al profesionalismo. Un deporte que además, Mario, y lo vemos hoy en los Estados Unidos, sigue teniendo mucha fuerza en países como Uzbekistán, Kazajistán, Bulgaria, Georgia, donde vemos a varios de los mejores boxeadores del mundo, empezando por uno de ellos, Vasil Lomachenko, ucraniano, bicampeón olímpico, con un récord aficionado de 396-1, que para muchos es el mejor púgil del mundo libra por libra. Nosotros no tenemos muy bien este trasfondo, hemos tenido medallistas olímpicos, pero en otros países el boxeo olímpico tiene y recobra demasiada importancia. Y aquí la historia gira en torno a un hombre que, a cambio de salir de prisión, le ofrecen ser un boxeador olímpico para los Juegos de Los Ángeles 1984, Hard Baby de 2017. Número 29. Jay. Yes, not. Just in front of the face firm. Off the ropes. All you do is rotate. You don't listen. Damn it. You could have beat that guy. So could my girlfriend. Did not listen. That's why you lost. Y en el lugar número 29, con esa voz en su idioma original de fondo, gruesa, y es que no podía ser menos, aparece el fallecido actor Michael Clark Duncan, acompañado de Ken Moran, en una película que tiene, Jorge, un tema recurrente, y es el de esos personajes que buscan en el boxeo la forma de salir de problemas económicos, y aquí es un mecánico del Bronx que busca a través de los puños esa gloria. Sí, Mario, usted lo dice, uno siempre se queda con las grandes carteleras, las bolsas millonarias que han tenido grandes púgiles, pero realmente esos son muy pocos. Por supuesto, el que gana plata, gana demasiada plata, lo hemos visto con Floyd Mayweather, con Manny Pacquiao, con Mike Tyson, lo hemos visto con Julio César Chávez, pero hay que decir que para muchos el boxeo es un mundo muy sacrificado, es del día a día, y lo seguimos viendo en países como el nuestro, donde usted puede ganar pocos millones de pesos, si es que llega a millones de pesos en una pelea en la que usted se juega la vida. La gran mayoría de los boxeadores del mundo no tienen un solo oficio, tienen que compaginar el boxeo con otras actividades, porque realmente el boxeo no les da para vivir, les sirve para ganarse una plata a final de mes, para cuadrar cuentas, para salir de culebras, como diría uno popularmente, pero realmente no le da en muchos casos para tenerlo como única actividad. Número 28. Congratulations, Mr. Corbett. Oh, thank you, Miss Ware. Thank you. Oh, I have a present for you. A present from you? Yes. For me?
Can't be Lily's because I'm still here. Top número 28, viajamos muchísimos años en el tiempo a 1942 con una película protagonizada por el inmortal Errol Flynn, compañero en varias películas con Olivia de Havilland, Gentleman Jim, una cinta que lo tenía él con Alexis Smith. Y Jorge, aquí pues ve uno que los pesos pesados creo que es una de esas categorías, de esas divisiones del boxeo de las más antiguas, y narra una historia para allá en 1892 inspirada en la vida real. Sí, usted lo dice, y además en el boxeo a puño limpio, ¿no? Una actividad que hace poco fue reglamentada nuevamente en los Estados Unidos, el bare knuckle fighting, la pelea a puño limpio, a nudillo desnudo, y en ese momento en los Estados Unidos, pues por supuesto, todo era de una forma muy clandestina. El boxeo a puño limpio era prohibido e ilegal, pero vale la pena también ver cómo ese mundo de los pesos pesados, de todo el glamour que incluye el boxeo en este caso, aunque fuera a puño limpio, termina llevando a un púgil, en este caso a Errol Flynn, que es el protagonista, como usted lo decía, alias James Colbert en la película, para que llegue a la cima del mundo del boxeo. Número 27. Lay down already, will you? You won't have a head left. You hear me? This round, you understand? You'll go down and stay there. You hear me? Makes you feel kind of old, doesn't it? Seeing Brady in there refereeing. Who the hell cares? En el top 27, una película que viene muy bien en estos tiempos de agitación por la violencia, el racismo en la Unión Americana, una cinta de 1970 de Gray White Hope, una producción que muestra, Jorge, esa constante lucha, no solo en las calles, no solo en la política, sino también en el cuadrilátero entre los blancos y los afroamericanos, con esta película de 1970. Mario, sí, un tema recurrente, y lo hablábamos y lo decíamos al principio del programa, cómo explicar a que leyendas del deporte estadounidense, que tipos que fueron íconos en el deporte de ese país y que además incluso pues significaron un parteaguas, sobre todo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Joe Louis, que peleó contra Max Schmeling, lo que para algunos era una pelea entre el capitalismo estadounidense y el nazismo alemán. Pero Jack Johnson, uno ve, lo decíamos, Sonny Liston, varios de los mejores púgiles de Estados Unidos eran personas de primera categoría en el momento de subir a un cuadrilátero, pero unas se bajaban de allí o no estaban allí, eran personas marginales que no podían ir a un colegio con los blancos, que no podían ir a un baño, que no podían ir a un centro comercial, que no podían ir a un cine, que no podían ir a los mismos hospitales que los blancos. Fueron personas marginadas, y hay que ponerle además un ingrediente interesante a esta película, y es que en este caso Jack Jefferson, interpretado por James Earl Jones, está casado con Eleanor, que es Jane Alexander, una persona blanca. Entonces, súmele a eso en tiempos de segregación, de marginación, de odio, que probablemente no, todavía lo vemos en los Estados Unidos, pues imagínese antes de la octava enmienda cómo era todo, y en este caso en el mundo del boxeo. Y sí, protagonizada, como usted dice, Jorge, por James Earl Jones, un hombre que es muy seguido por los fanáticos de Star Wars. Al fin y al cabo era la voz del famoso Darth Vader, y también lo tuvimos como ese hombre musulmán al que sigue con atención Cassius Clay en la película que nombrábamos anteriormente, The Greatest, también en los años 70. Buena película, y también veíamos esos combates al aire libre, Jorge, con cuerdas literales, no ya tan modernas, y congregando a grandes personajes de esa vida pública. Sí, lo que decíamos, Mario, y además pues creo que es muy interesante porque uno no se alcanza a imaginar eso, y lo hablábamos en el boxeo, pero también llévelo a cualquier otra actividad, a los jugadores de básquet, a los jugadores de béisbol, un Jackie Robinson, un Jesse Owens, Mario, que fue la figura de los Juegos Olímpicos de 1936, y lo hablábamos ahora entre aquel mundo de arios y de una raza superior, un negro estadounidense que iba a demostrar que pues ninguna raza era superior a la otra, volvía a su casa y seguía siendo una persona sin derechos. No los tenía en Alemania durante los Juegos Olímpicos, aunque fue el atleta más destacado, pero tampoco en su país natal. Nadie es profeta en su tierra. Probablemente esto explique muy bien dicha película y la realidad de los afroestadounidenses, afroamericanos en aquellos años. Número 26.
público. Desde que llegó a entrenar a la ciudad, ha sido muy agresivo. El referee de esta noche es Carlos Padilla, quien es conocido por ser referee en la última pelea entre Frazier y Ali. Déjalos pelear o van a correr toda la noche. A su esquina, a su esquina. Y aunque la película cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino, nuestro lugar número 26, Hands of Stone, Manos de Piedra, no le fue muy bien en la crítica y en la taquilla, hay varias cosas que me encantan de esta producción. Primero, el papel de Robert De Niro, tremendo entrenador, Jorge, y Ana de Armas, Dios mío. Única, inigualable, hermosa, preciosa. Yo le dejo la palabra a Jorge porque estoy inmerso en los ojos de Ana de Armas. Mario, el mejor pugil latino de toda la historia, Roberto Mano de Piedra Durán, acaso el mejor 135 libras, el mejor peso ligero, protagonista de varias de las peleas más interesantes del boxeo mundial, sobre todo con Benítez, con Hagler, con Hearns, aquel doblete entre Sugar Ray Leonard, ganándole la primera y la segunda, que incluso dio como para un documental, el famoso No Más, cuando de un momento a otro, en pleno combate, una pelea muy anticipada, Durán, el gran ídolo de Panamá, el mejor deportista panameño de todos los tiempos, decide renunciar en medio de la pelea con el famoso Ya No Más, algo que le dio la vuelta al mundo, e incluso ESPN se dio, como diría uno, la pela de hacer en su saga de 30 por 30 documentales dirigidos por 30 directores diferentes, un documental sobre ellos, sobre el famoso Ya No Más, y esta película que además tuvo algunos cambios antes de empezar a hacerse. Inicialmente el protagonista, el que iba a ser de Manos de Piedra Durán, iba a ser Gael García Bernal, el famosísimo actor mexicano, finalmente no termina siendo y lo cambian por Edgar Ramírez, el venezolano. Como usted lo dice, un muy buen papel de Robert De Niro, que hace de Ray Arcel, uno de los mejores entrenadores del siglo pasado, y quien además pues fue el hombre que llevó a lo más alto a Roberto Durán. Y Jorge, esta película también muestra que Mano de Piedra Durán seguía la línea de Mohamed Ali de provocar a sus rivales fuera del cuadrilátero y prácticamente pactar las peleas agrediendo a sus rivales. Sí, muy interesante lo que usted dice, Mario, y vale la pena que toque ese punto, porque incluso lo decíamos ahora en ese documental de Sugar Ray Leonard, en el que dice: Durán se metió en mi mente. Yo no podía dejar de pensar en Durán. Era un tipo sumamente agresivo, sumamente violento, intimidador, en el momento, intimidante en el momento de vender las peleas. Y eso a mí, no lo voy a negar, me daba miedo. Durán no solo era un magnífico boxeador, uno de los mejores de todos los tiempos, sino además un tipo que sabía vender muy bien sus combates y que cada pelea la vendía como algo personal. No era una cuestión de negocios, no era una cuestión de ego, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de que yo odio a mi rival, le voy a hacer lo posible por aplastarlo una vez esté en el cuadrilátero. Estoy peleando por honor. ¡Al diablo! Número 25. Fine business you're in. Boy, what a shellacking. Hey, Kelly. I'd like to talk to you a minute. My name's Haley, Tommy Haley. Maybe you heard of me. I saw you fight, if you can call it that. What you don't know would fill a book, but you got guts. If you're willing to learn, I'll manage it. No thanks. It's not for me. There's an awful lot of money in the fight game. Llegamos al lugar número 25 con literalmente el centenario, fallecido recientemente Su Majestad Kirk Douglas, el hombre de Espartaco, que hizo una película bien interesante, Champion, en 1949. Y Jorge, aquí muestran, y yo creo que eso hace parte de la vida real, por supuesto, de hombres que otros ven en ellos el talento, pero ellos no es que quieran meterse de lleno en el boxeo. No, y además no solo eso, Mario, lo duro que es abrirse un camino en el mundo del boxeo. Como decía Manolito en Mafalda, usted no amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Y en este caso, me parece que eso es el retrato perfecto de esta película, con un tipo legendario, con un actor de primer nivel, pero que además pues logra mostrar cómo es lo oscuro del boxeo, lo duro, lo implacable, cómo es lograr un lugar en la fama entre los mejores, no solo a punta de puños y de talento, sino también de marrullas, de trampas y de malos gestos y de malas compañías. Número 24. 22.59. Rock, we gotta get a real job. I've been thinking, Ali, it's time for me to turn pro. Pro? Look at yourself. What are you, nuts?
Oh, you shame? You don't belong in the ring with those guys. Those guys hit like girls. I just don't train enough. I'm out of condition. It says here Joe Louis, he boxes 30 rounds. You're comparing yourself to Joe I'm Louis not comparing. I'm saying if Joe Louis boxes 30 rounds before a fight, a guy like... Y en el lugar número 24, al igual que nuestro lugar número 40, una película hecha para la televisión y que habla de la historia de otro de los grandes, y por más que uno no conozca el mundo del boxeo, ese nombre de Rocky Marciano suena porque suena, Jorge. Sí, Rocky Marciano, uno de los grandes pesos pesados de toda la historia, además otro de los campeones, no hay demasiados, hay que decirlo, que se retiró invicto. Mayweather, otro de los hombres interesantes que se retiró invicto. También Ricardo Finito López, otro campeón que se retiró invicto. Así que no son demasiados, por supuesto, hay más, me toca echar a cabeza en este momento, pero no son todos los campeones que se retiran invictos, son más bien pocos. En este caso, la última pelea ante el noqueador más temible de la historia que tuvo en Rocky Marciano, Archie Moore, en 1951, en 1955 ganándole por nocaut. Después él tuvo un retiro, se dedicó a hacer otras cosas, andaba muy tranquilo con la plata ganada y fallece en un accidente de avioneta algunos años después. Más exactamente en 1969, en un accidente aéreo, pierde la vida Rocky Marciano, quien es otro de los mitos del boxeo, Mario, y lo hablábamos ahora, entre otros, con Primo Carnera, de los que sentaron esos orígenes de los irlandeses, los italianos, los ingleses, siendo boxeadores y abriéndose paso en los Estados Unidos a punta de sus puños. Jorge, y esta película protagonizada por Jon Favreau, el hombre del universo cinematográfico de Marvel, en ese papel principal, la hermosa Penélope Ann Miller, George C. Scott nuevamente, Patton ahí tras bambalinas, y me llama mucho la atención, Jorge, y es como una constante en este mundo del boxeo, que los grandes campeones de todos los tiempos se caracterizan por tener pegadas letales, descomunales, como la que tenía Rocky Marciano. Sí, Rocky Marciano, que pegaba muy duro, y lo decíamos, el boxeador con más knockouts en la historia es Archie Moore, que fue su último rival como profesional. Hubo otros grandes boxeadores, bueno, sin ir más allá, Mike Tyson, George Fraser, George Foreman, Roberto Durán, que pegaba como una mula, sobre todo en 135. Si venimos un poco más para acá, hay que hablar hoy de Artur Beterbiev, que está invicto y todas sus peleas las ha ganado por la vía rápida. Edwin Valero, el Inca, que todas sus 27 peleas las ganó por la vía del sueño, después mató a su esposa y se suicidó. Uno de los estandartes del chavismo en ese momento, incluso tenía al comandante Hugo Chávez tatuado en su pecho, pero que también fue muy recordado por noquear. Rocky Marciano, un mito, una leyenda del boxeo, con sus famosos guantes y su marca Ben Lee, que incluso la siguen vendiendo y promocionando hoy. De 1999, Rocky Marciano. I've been thinking, Ali, it's time for me to turn pro. Número 23. Cut. Jack, you're killing all my actors. I can't seem to pull it, Woody. I don't know what Jack. I gotta talk to you. Don, we're in the middle of rehearsal now, Jack. We're trying to make a movie here, Kearns. Woody, you know what you can do with a movie. You got a big mouth. Come on, what is it with you two? Amateur Night at the Garden? Y con el lugar número 23 seguimos en una constante, película hecha para la televisión en 1983, retratando la vida de otro nombre infaltable en el mundo del boxeo. Aquí interpretado por Tree Williams, el actor famoso que estuvo con Sergio Leone y en Érase una vez en América, acompañado de Sam Waterston, Sally Kellerman. Una buena película larga, más de 2 horas. 1983, Jack Dempsey, Jorge. Jack Dempsey, tremendo boxeador, Mario, uno de los históricos también del boxeo en los Estados Unidos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, quien además fue actor, actuó en muchas películas. Lo podríamos hacer en algún otro programa, ver todos los deportistas que han, valga la redundancia, aparecido como actores, y en este caso Jack Dempsey, Kid Blackie, uno de los grandes boxeadores, que además pues se mantuvo vigente durante muchísimo tiempo, y además mantuvo su título mundial entre 1919 y 1926, durante 7 años, como uno de los mejores pesos pesados de la historia,
otra biografía que vale la pena ver. Y Jorge, aquí uno también cabe destacar, ve esos entrenamientos que tenían los de la vieja escuela, los de la vieja guardia, que entrenaban con sacos de arena en los establos, y el entrenamiento era muy alejado de lo que vemos hoy en día con managers. Aquí a lo sumo un hermano o cualquier persona que viera el talento, pero de resto era simplemente la naturaleza que tenían estos hombres como Jack Dempsey. Sí, un tipo con una corpulencia impresionante, una pegada muy respetable, Mario, y volvemos a decir lo mismo en este programa, cómo ha cambiado el boxeo. A principios de los 80 se cambiaban las peleas de 15 a 12 rounds, las que eran de título mundial, luego de dos muertes muy duras, la de Owen, el inglés, el británico, ante Lupe Pintor, y también la del coreano Ching ante Rey Boom Boom Mancini. Antes peleaban mucho más, un boxeador en promedio hacía 7 peleas al año, entre la década de 1930, 1940 hasta 1970, cuando empieza a cambiar este deporte. Hoy vemos a los púgiles retirados con 20, con 25, con 30 peleas, y además pues con un entrenamiento mucho más riguroso, menos rústico, como lo decíamos, sin entrenar en un granero o con un saco lleno de algún cereal, de arroz. Así que vale la pena destacar el cambio que ha tenido el boxeo, y películas como esas no solo nos lo muestran, sino que también lo resaltan. Número 22. That was great publicity, Charlie, smacking Marlowe this afternoon. I meant to hit him. The kid was putting on an act to make it look good. Knocked that Marlowe on his ear in 2 rounds. What's wrong, Charlie? The books are all balanced. The bets are in. You bet your purse against yourself. You gotta be businesslike, Charlie, just because the kid talks a little fresh. Give me the tape, Quinn. Still thinking about Ben, Charlie? Everybody dies. Ben, Shorty. Llegamos a la posición número 22, nuevamente viajamos a los años 40 con una muy buena película de Robert Rosen de 1947, Body and Soul, Cuerpo y Alma, protagonizada por un grandísimo actor, John Garfield. Ustedes lo pueden recordar por El cartero llama 2 veces, una de las tantas versiones, si no estoy mal, la hizo con la rubia oxigenada de Lana Turner. Y en esta película, Jorge, infortunadamente reflejan algo que no escapa al mundo del boxeo, y son algunas peleas amañadas, managers inescrupulosos y boxeadores que finalmente se dejan seducir por esas grandes cantidades de dinero. Sí, Mario, el duro mundo e inescrupuloso mundo de los promotores, de aquellos que mandan el boxeo, que arman las peleas, que cuadran los pesos, y por supuesto que en muchos casos le apuntan a arreglar los récords o llevar los récords de sus protegidos o de los rivales de sus protegidos. En este caso con Charlie Davis, quien es el protagonista de la película, interpretado por John Garfield, y cómo a medida que va mejorando su carrera, que se va volviendo un boxeador más prolífico y más famoso, tiene que tomar decisiones duras, mientras que su vida se ve rodeada de personas sombrías, de personas que, como diría uno, no son buenas amistades, entre ellos, por supuesto, su promotor, a tomar decisiones incorrectas, a meterse con la gente que no debe, y ese es otro de los puntos de la película, cómo lidiar a medida que van creciendo las presiones de un lado y del otro con la dificultad que esto conlleva. Y punto aparte, Jorge, también el papel que juegan las mujeres en las vidas de estos hombres, que al principio, pues como suele suceder en otras relaciones, todo es color de rosa, pero después empiezan a sacrificar muchas cosas ante la fama de estos hombres, que terminan en las camas de otras mujeres. Sí, no solo eso, Mario, sino también los vicios, ¿no? El alcohol, sí, las drogas, el casino, la ludopatía, las prostitutas. Es un ambiente muy difícil de manejar, Mario, y lo decía en algún momento Sir Henry Cooper, uno de los grandes púgiles ingleses del siglo XX, cuando peleó con Ali: el deporte del boxeo no es para los ricos, porque los ricos, una vez reciben su primera trompada en la nariz y les empiezan a sangrar, dicen, esto no es para mí. Y lo hemos hablado en repetidas ocasiones con varias de las grandes estrellas del boxeo mundial, y es cómo llegar a la cima y no dejarse llevar por los demás, no marearse, no dejarse rodear de malas amistades. Creo que eso es lo más complicado en el boxeo, porque usted pasa de ser una persona que nació en un barrio humilde, sin ninguna posibilidad, sin ninguna fama, sin ningún recurso económico, a que tenga millones de dólares en los bancos, carros de lujo, yates, mujeres, etcétera, etcétera, todo lo que rodea al mundo del glamour y de la fama. ¿Y qué tan difícil es manejar eso? Número 21.
turn off the lights. What are you sitting in the dark for? I'm thinking about all my friends, like the commissioner and the DA. Turn off the lights. I can see them better in the dark. How long? Tremenda voz, la que escuchamos ahí en nuestro lugar número 21, en su idioma original de 1956, Somebody Up There Slimy, o Marcado por el Odio. No, por Dios. Su Majestad Paul Newman, también Eileen Hecker. Y Jorge, no confundir, ¿no? Uno es Rocky Marciano y este biopic es de Rocky Graziano, que tenía también ascendencia italiana. Sí, también un hombre nacido en 1919 en Nueva York, y además hay que decir, una de las grandes diferencias con Rocky Marciano es que pues fue campeón de los pesos medianos, peleó ante de los hombres más importantes, entre ellos Tony Sale, pelea del año según The Ring Magazine en 1947, un peleón. Y también vale la pena destacar que pues desgraciadamente no vivió demasiados años, se murió en 1990 a consecuencia de una insuficiencia renal, pero además vale la pena decir que era tremendo pegador. De sus 83 victorias, 52 fueron por la vía del sueño. Usted acaba de nombrar uno que creo que no tiene película, Tony Sale, creo que merece un largometraje. Y otra cosa, Mario, que esto vamos con usted fuera de micrófonos, y es el mejor boxeador de todos los tiempos para muchos, y me incluyo, Sugar Ray Robinson, Walker Smith Jr., fue rival de él, fue rival de Tommy Graziano, le gana a Tommy Graziano después de 21 victorias consecutivas de Graziano, y Walker Smith Jr., Sugar Ray Robinson, no tiene película. Yo no he visto una película de un hombre que además tenía otros condimentos muy raros, o llamativos por lo menos, entre ellos que era masón. Siempre fue un masón muy activo, muy ligado a la logia de la que hacía parte. Se murió prácticamente en la inopia, sin un peso, en 1989, y me parece que es un púgil que no ha tenido probablemente el reconocimiento que sí tuvo su rival, su más enconado rival, como lo hablaremos más adelante con Raging Bull. Jorge, queda pactada ya la otra pelea, ya pasamos esta primera parte y mañana otra vez en el cuadrilátero aquí en De Película de Caracol Radio del 20 al 1 con los que faltan, que también son maravillosos largometrajes. Sí, maravillosas películas, por supuesto habrá que esperar sobre todo para las mejores, que tienen tremendo reparto, y las dos primeras de ellas de púgiles que hemos hablado acá, o relacionados a los púgiles que hemos nombrado en este primer capítulo de las 40 mejores películas del mundo del boxeo. Por supuesto, cada quien tiene su ranking, nos quedarán algunas por fuera, es indudable, pero lo interesante acá es hacer un repaso sobre este deporte tan apasionante y que ha sido protagonista no solo en Hollywood, sino en las demás productoras alrededor del mundo. Rocky, I'm going to level with you. I wasn't thinking about the morale of the men. I was thinking about myself.